años y 8 meses de cárcel para Andreas M. El tribunal le declaró culpable de más de 80 casos de abusos sexuales de jóvenes entre 13 y 17 años. Después de 5 años de cárcel, está dispuesto a narrar sus hazañas ante las cámaras de televisión. Una experta criminóloga es la encargada de entrevistar a los presos para escudriñar el fondo de sus almas y estudiar las motivaciones que se esconden tras los delitos. Indagando en las tinieblas del alma. Andreas M. fue destinado a la sección socioterapéutica de la prisión hace 6 meses. Aquí las puertas de las celdas se mantienen abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para la conversación que está dispuesto a mantener aporta reflexiones sobre sí mismo, recogidas en un ensayo que ha titulado Los años perdidos. Al parecer, hay que pasar por la etapa de delincuente antes de que uno pueda enfrentarse a su propia vida. Es el momento en que se descubren cosas que nos hacen preguntarnos si no tenemos nosotros la culpa de todo. La respuesta solo puede ser un sí o un no, no hay término medio. La psicóloga que está esperando a Andreas se llama Kerstin von Geylen y es asesora del Departamento de lo Criminal de Sajonia-Anhalt. Andreas M. es uno de los 32 condenados en el proceso de violadores en serie de niños de Dresden, asunto que conmovió el país entre 1995 y 1998. Fue condenado a la pena de 8 años, una de las más elevadas. Cuando uno hace una retrospectiva sobre sí mismo y está inmerso en el proceso, resulta muy importante adentrarnos en las capas más ocultas del alma. Pero por lo que consta en su expediente, usted empleó la fuerza repetidas veces. En la penetración anal. ¿E introduciendo objetos? Sí, una vez que me volví medio loco. Después yo me decía, ¿estás delirando o qué? Pero lo que había hecho era salir corriendo a buscar un palo e introducirlo. No con mucha profundidad, pero da igual, lo hice. Después me dije, no estás bien de la cabeza. Fue la única vez en que empleé la fuerza en un acto sexual. La única vez. Luego me disculpé con él, no sé cuántas veces, y también en el juicio. Hoy sigo diciéndome que estaba fuera de mí. ¿Ha vuelto a tener usted esos accesos? ¿Tiene miedo de que le pueda volver a ocurrir? Podría volver a ocurrir, claro. Pero como ahora he aprendido a conocerme a mí mismo, y sé cómo reaccionaría, y sé que podría llegar a la brutalidad, me digo que no volverá a pasar. Y estoy convencido de que no volverá a suceder. ¿Por qué una persona llega a hacer algo así? ¿Qué la lleva a actuar de una forma que después considera inexplicable? Andreas M. ha reproducido una escena que él sufrió en su propio cuerpo hace 30 años. Hasta los 14 años de edad vivió en varios orfelinatos, entre los que se encontraba este castillo barroco a orillas del Elba, que fue durante el siglo pasado hogar para huérfanos de militares. Él contaba 11 años de edad y sus violadores pocos más, decían jugar a los esclavos. Ahora en la cárcel ha comenzado tras estas ventanas a escribir los sucesos ocurridos entonces. Aún le resulta muy duro hablar de ello con normalidad, pero los hechos quedan reflejados por escrito. Vinieron hacia mí y me arrastraron hasta la espesura. Me desnudaron y me echaron al suelo boca abajo. Luego sentí en el ano un dolor punzante, como fuego. Temí que me desgarraran de arriba abajo. Yo no podía defenderme, porque el causante de mi dolor estaba de rodillas sobre mis piernas y el otro chico me sujetaba las manos. Esta relación explica tal vez los hechos cometidos por Andreas M. 30 años más tarde, aunque de ninguna forma pueda exculparlos. ¿Cuál es el objeto de estas entrevistas? Los autores de los hechos han sido juzgados y se encuentran en prisión. ¿A qué se debe pues su interés?
Queremos averiguar los motivos que le han impulsado a cometer esos actos. Queremos saber cómo elegía a sus víctimas y reconstruir el proceso que se desarrollaba en el interior de su espíritu. Conociendo esos datos, podremos emitir un diagnóstico relativamente seguro en casos similares que puedan presentarse. Andreas M. y sus cómplices solían acercarse de noche a sus jóvenes víctimas en las estaciones de ferrocarril. En total, unos 70 niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, procedentes sobre todo de familias socialmente desfavorecidas o de orfelinatos, como el propio Andreas M. Uwe van Müller, director de la Comisión Especial de la Policía Criminal, fue quien descubrió la trama de los pederastas de Dresden. Todavía se siente afectado por el recuerdo de los testimonios de las jóvenes víctimas, cuyas declaraciones tuvieron lugar en esta habitación. Van Müller habla de asesinato de almas infantiles. Entre las víctimas a las que tomamos declaración, hubo algunos jóvenes que no podían ni hablar. Solo lloraban. Otros no se atrevían a hablar porque estaban avergonzados, pensando que eran culpables de lo que les había pasado. Les había herido el alma, incluso asesinado, diría yo. Desde que está en pie este austero edificio de la policía de Dresden, no se conocía nada parecido en la historia de Sajonia. Los violadores de niños, cuya actividad llegó hasta Bélgica, representan un trágico hito en la región. ¿Siente usted vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Deseo de reparación? Dicho crudamente, ¿necesidad de penitencia? ¿Experimenta esos sentimientos? Sí, cuando tuve que enfrentarme a mis actos. En el primer interrogatorio sentí vergüenza y sentí mucho haberlos cometido. En cuanto a la reparación, ya no es posible. Lo sé por propia experiencia. Igual que es imposible hacer retroceder el tiempo perdido. Tampoco se puede curar un alma que ha sido herida. Así lo reconozco en mi ensayo, Los años perdidos. Porque soy consciente de ello. ¿En qué pueden consistir esas heridas? Según lo que me contaron y lo que yo vi, ya estaban un poco tocados. Pero aparte de eso, el efecto es el mismo, y cuando sean adultos lo tendrán muy difícil para llevar una relación normal. Y si no se les presta ayuda ahora, serán los próximos delincuentes. Quizá en el terreno sexual no, pero sí en cualquier otro. Un trágico círculo vicioso. Las víctimas pueden convertirse en verdugos. Sigmund Freud habla de una amenaza originada en el inconsciente. ¿Nos podría explicar este extremo? Nuestra vida anímica se rige por principios de economía. Todo aquello que amenaza la vida, la supervivencia y que no puede ser previamente integrado, es repelido hacia el inconsciente, donde queda almacenado. Si en la cotidianidad nos tropezamos con situaciones que nos recuerdan intuitivamente a otras anteriormente vividas, puede producirse una irrupción de este material, obligándonos a actuar de una manera que nosotros mismos no somos capaces de explicarnos. A la búsqueda del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Un concepto vago del psicoanálisis freudiano? ¿Nada más? El profesor Hans Markovich, de la Universidad de Bielefeld, estudia el inconsciente y los secretos del alma humana. También él bucea en las tinieblas de nuestra psique, pero bajo una perspectiva distinta a la de la criminóloga, ya que su objetivo es descifrar la bioquímica de nuestros más velados impulsos. El profesor Markovich busca la sede del inconsciente, pero ¿existe realmente? Gracias a la tomografía con emisión de positrones, que permite un método de medición ultrasensible con formación de imágenes, el profesor Markovich puede determinar cuáles son las ondas del cerebro que actúan durante nuestra actividad cerebral. Actualmente se ocupa de estudiar qué procesos bioquímicos se desarrollan en nuestro cerebro en el curso de alguna actividad, por ejemplo de la memoria.
Hemos podido descubrir, y aquí lo pueden ver en amarillo, que con la memoria se han activado 3 regiones diferentes del cerebro. Tenemos ante nosotros 3 secciones del cerebro. Esta es la región activada durante las labores de reminiscencia. Se encuentra en los 3 niveles, ya que es una zona de transición entre los lóbulos frontal y temporal. Es importante para el acceso consciente e interacciona con las regiones inferiores, también en lo concerniente a la representación inconsciente de la información. El extorsionador. He aquí el caso de Manfred Asch, o profesor Maybock, como él se hacía llamar. Antes de la caída del muro poseía un restaurante en Quillenburgo, donde siempre había sido una persona respetada. Asch fue condenado el 25 de febrero de 1998 por hacer chantaje a un fabricante de cerveza. En la carta que envió a su director le exigía la sorprendente cantidad de 134.850 marcos con estas palabras: si no pagan, envenenaremos su cerveza. Kerstin Forgeilen se dirige a la cárcel de Alberstadt para mantener una entrevista con Manfred Asch. Este hombre no es un desconocido para la psicóloga, a pesar de ser hoy el primer día que van a verse personalmente. El 25 de febrero de 1998, cuando la policía de Magdeburgo fue a detener al extorsionista, ella colaboró con el jefe del departamento como psicóloga asesora. Antes de nada se ocupó de estudiar la carta de Asch, de 12 páginas de extensión. Esta es una carta extraña e interesante en todos los sentidos. Era evidente que el chantajista no quería solo dinero, sino liberar su alma, exponiendo por escrito los motivos de su acción, especialmente su no violencia. Muchos aspectos son ambivalentes, no encajan en un patrón, por lo que no estábamos seguros de si nos enfrentábamos a un delincuente peligroso o a alguien que no es peligroso. ¿Y cuál fue su conclusión? La intencionalidad quedó demostrada. Manfred Asch, alias profesor Maybock, fue condenado a 3 años de cárcel, de los que ya ha cumplido 24 meses. Él sigue manteniendo su inocencia. Dice haber actuado en nombre de otra persona, la cual ha recibido el dinero. Él no se cree culpable de nada. El gran desconocido se sentará con ellos a la mesa. Manfred Asch no conoce ni su nombre ni su dirección. Solo sabe que le llamaban Ingo y que tenía una cuenta pendiente con la fábrica de cerveza. Una historia que el juez no pudo tener en cuenta. Si he comprendido bien lo que ha declarado, usted se encuentra en una situación provocada por otra persona, por ese señor Ingo al que usted se refiere. Lo que me extraña es que usted no esté ni siquiera molesto con ese caballero. Él no tiene la culpa, la tengo yo. Yo no tenía por qué haber telefoneado. Ese misterioso Ingo es como si existiera realmente. Es producto de la imaginación del señor Asch. Presenta todas las características que este señor quisiera para sí, pudiendo así utilizarlo para liberar su propia conciencia. Es decir, que puede responsabilizarse de la conducta del señor Asch. Todas las preguntas que formulamos respecto a Ingo son en realidad respuestas que el señor Asch nos da sobre sí mismo. Ingo no es violento. Eso no le va en absoluto. Nunca iría tan lejos. Además, en la carta que yo recuerde, dice que si hubiera una escalada, no se continuaría con el asunto. Esta era la vivienda de Manfred Asch, alias profesor Maybock, antes de su arresto, una caravana acondicionada por él.
En la pequeña ciudad en que residía, cerca de Quedlinburgo, era una persona muy respetada antes de la caída del muro. El restaurante que poseía ha perdido su boato de antaño, cuando era lugar de reunión de las personalidades de la República Democrática Alemana. ¿Que quién venía a mi restaurante? El señor Keffer. Wolf Kaiser me ayudaba a recoger las mesas. Frog Yepa ha cantado en mi local. Kerman iba a menudo, los conocía a todos. Mientras vivía en su caravana dependiendo de la seguridad social, decidió urdir un plan para contar con algún otro ingreso, pero no le acompañó la suerte. ¿Qué piensa cuando recuerda la época en que era una persona muy respetada? En realidad sigo siendo una persona respetada. Solo hay que buscar otro camino para recibir ese reconocimiento. Pero está ahí. Hay que saber cómo funciona. Aunque los caminos por los que nos encaminamos siempre tienen altos y bajos. 26 de febrero, 18 horas. En principio, la entrega del dinero debía realizarse en Halberstadt. Sí, aquí el profesor Maybach. Estoy en ello. ¿Qué debo hacer? Ir a las 18 horas a la gasolinera Jeep de Halberstadt. Creo haber correspondido a sus exigencias. Quiero que la fábrica no sufra ningún daño. No trate de ganar tiempo. ¿Quién irá? Iré solo. No quiero implicar a nadie. De acuerdo. El dueño de la cervecera se dirige a la gasolinera de Halberstadt con los 135.000 marcos, pero en vano, porque la entrega del dinero se realizaría en un lugar totalmente distinto. ¿Puede usted imaginarse lo mal que lo pasó durante todo ese tiempo? Él dijo que llevaría el dinero personalmente. ¿No pensó usted en eso? No pensé en eso. ¿Y que su mujer y su hijo estarían preocupados por su padre? ¿O no? No, yo no pensé en absoluto que hubiera nada criminal en ello. Que lo cogieran como rehén o que lo golpearan. De mi conversación telefónica no se deduce nada parecido. Sobre las 22 horas, la víctima llega al barrio de Malsdorf, en Berlín. Ponga atención, no entre en el McDonald's. Tiene que seguir hasta que se encuentre a la derecha el Uchirnesdamm. Allí hay una cuesta. A la izquierda verá una gasolinera de Aral. Disculpe, señor Maybach, pero llevo 36 horas de tensión. No he dormido, no puedo más. ¿Sabe dónde está Schilkin? ¿Qué voy a saber? Estoy sentado al volante y me tiemblan las manos. Me gustaría dar la vuelta. Estoy ante un semáforo en rojo. Ni idea de dónde estoy. Ahora vienen dos direcciones. Coja la de Berlín Centro, Hellersdorf. Sí. Una vez que la policía se ha movilizado, Kerstin von Geilen tiene otra misión: interpretar en el plano psicoanalítico la conversación telefónica entre el extorsionador y su víctima. ¿Debe el criminalista identificarse con los pensamientos del delincuente para poder prever lo que éste hará a continuación? No, yo no me meto en la piel del criminal, sino que actúo de forma distinta, desde una perspectiva en que pueda observar. Y sobre todo observar con objetividad qué comportamiento característico piensa adoptar el malhechor. A las 22:50 la víctima recibe la orden de dirigirse a esta cabina telefónica. Allí continúan las instrucciones, escondidas bajo un aviso de pérdida de un perro. Se inicia entonces una caza nocturna del hombre. La víctima tiene que hacer una y otra vez el recorrido entre una gasolinera y dos paradas de autobús. Cuando Manfred Asch da la orden siguiente, tire el paquete a la papelera, es detenido a la salida del parque de Wiesdorf. Tras 40 horas de persecución, ha caído en las redes de la policía. A juzgar por las declaraciones del señor Asch, creo que reproduce sus propias vivencias. Cuando tenía 6 años de edad, tuvo que huir de Silesia con su madre y su abuela.
Y ahora ha enviado a otra persona a hacer un viaje cuyo final era imprevisible. Un día apareció el alcalde con un soldado. Se desató el pánico. Me hubiera gustado saber qué pasaba, pero no había tiempo. Lo de menos en ese momento era pedir explicaciones. Y usted no sabía a qué atenerse. Sí, era incomprensible. Te meten en un vagón de ganado y cierran la puerta. ¿Estas conversaciones con los reos no son lo que Freud llama psicoanálisis? No, en absoluto. El psicoanálisis implica un proceso terapéutico que dura varios años, mientras que estas conversaciones se denominan una exploración psicológica profunda. Es decir, que utilizamos el sistema freudiano para introducirnos en los procesos del interior de la mente. A la búsqueda del inconsciente. De nuevo en el Instituto Psicológico de la Universidad de Bielefeld, donde se ha avanzado un paso más en la descodificación de nuestra psique. El profesor Markovich ha descubierto el mecanismo que controla la formación del inconsciente y de la actividad cerebral. Lo que hemos averiguado es que en determinados casos de fuertes situaciones de estrés, el cerebro, por decirlo de alguna forma, se desconecta. Normalmente, cuando el cerebro puede elaborar las informaciones que recibe, se observan estas zonas de actividad representadas en amarillo y en rojo. En cambio, en algunos pacientes, aquí arriba la actividad se sitúa exclusivamente en la zona verde y azul, lo que significa que se ha interrumpido el flujo informativo y que el paciente no tiene ya acceso a su pasado. Este estará almacenado en alguna otra retícula, pero conscientemente es ya irrecuperable. Markovich llama a este proceso que se desarrolla en nuestras células nerviosas síndrome de bloqueo de la memoria. Para protegerse, las hormonas del estrés bloquean los canales normales de acceso al lugar donde se almacena la memoria, con lo que la información llega al cerebro a través de otro nivel, un nivel inconsciente al que no existe acceso consciente. Pero hace más de un siglo, ¿no había descrito ya Sigmund Freud con exactitud este fenómeno? Estamos en condiciones de afirmar que, gracias a la bioquímica, hemos encontrado la confirmación a la teoría de Freud. Estamos demostrando que en nuestro cerebro existen diversos niveles de actividad acoplables a situaciones determinadas que se corresponden siempre con un grado mayor o menor de estrés. Las investigaciones del profesor Markovich corroboran la idea de que el estrés psíquico puede llegar a causar pérdidas de memoria. Este estrés psíquico puede estar provocado por sucesos traumáticos como un accidente de coche, la guerra o un robo a mano armada en la calle de noche. Pero el estrés puede también producirse a consecuencia de una agresión sexual, como en el caso de Andreas M., o de un fracaso social, como con Manfred Asch. Encerrados en nuestro inconsciente, esos traumas son susceptibles de influir positiva o negativamente en todos nuestros deseos, sueños y acciones, sin que seamos conscientes de ello. El caso no resuelto. El lugar de los hechos, el escenario donde el malhechor ha convertido en realidad sus ideas y fantasías. A partir de estos despojos se pueden extraer consecuencias referentes a la personalidad del desconocido. Pero el caso que nos ocupa es más complicado. No existe un lugar del crimen, mejor dicho, de momento la policía no lo ha encontrado. Esta nave se encuentra en el abandonado complejo industrial de Rotense, cerca de Magdeburgo. En la tarde del 6 de marzo de 1998 apareció aquí gravemente herido Karl Heinrich Gross. Gross, manager del grupo musical Kastelruther Spassand, poco después fallecía en el hospital. ¿Quién ha matado a este hombre de 39 años? Una pregunta sin respuesta hasta el día de hoy. A pocos metros del lugar la policía encontró una rosa artificial con una orla negra. ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿Quién la ha depositado? ¿Un admirador del grupo folk o quizá el homicida? ¿Pero quién podía conocer al manager, Heinrich Gross, que se mantenía siempre en la sombra? Se ofreció una recompensa de 100.000 marcos a quien pudiera facilitar algún dato que condujera a la detención del homicida, pero hasta ahora no se ha presentado nadie.
Quizá algunos miembros del club de fans sepan más de lo que han dicho hasta ahora. La criminóloga Kerstin von Geilen ha decidido reunir de nuevo a los miembros del club de fans de los Kastelruder Spassen, ya que hay algunos que conocieron de cerca al manager asesinado y que incluso tuvieron relaciones comerciales con él. Partimos de una hipótesis que solo de pensarla se me pone la carne de gallina, pero que hay que considerar. Y es la idea de que el autor del crimen pueda ser alguien relacionado con los Spassen, alguien que conociera bien su música y todo su entorno. Sí, podría ser. Alguien tan obsesionado que ya no tenga otra cosa en la cabeza que el grupo de los Spassen. Un enfermo, sin duda. A las pocas semanas del suceso, miembros del club de fans enviaron esta posible reconstrucción del desarrollo de los acontecimientos a la policía de Magdeburgo. Debieron tirarlo del coche como a un perro y luego le pasaron por encima. Tenía todas las costillas rotas, lo hemos sabido por otras personas. Las manos destrozadas y la parte del tórax hundida hacia adentro. No fue un accidente. Alguien a quien se le han fundido los plomos. Un palo se usa y se hace desaparecer. ¿Que el homicida podría ser uno de sus fans? Increíble. Según todos los presentes, los músicos y cantantes del grupo son auténticos e intocables ídolos. Es bastante frecuente que existan tensiones entre los fans y sus ídolos. En este caso concreto, yo podría imaginarme que si el inconsciente libera impulsos agresivos, una persona fanática no tiene la posibilidad de canalizarlos o dominarlos. Por el contrario, sus impulsos emergen a la superficie y descargan circunstancialmente sobre la víctima. 41 carpetas ocupa ya la investigación. Más de 450 personas han sido interrogadas. Entre ellas figura quizá el autor del homicidio. De esta forma irrevocable y definitiva, se encontraron dos personas, víctima y verdugo, de las cuales una está aún con vida. Desde el momento de la tragedia, esta persona ya no volverá a ser nunca la misma. Seguramente se dice a sí mismo que ha cometido una mala acción. Hacia el exterior llevará una vida normal y corriente, creyendo que podrá llevar ese peso consigo. Pero en el interior de sí mismo se preguntará, ¿qué me ha sucedido? Si el homicida ve esta emisión o si se encuentra entre los asistentes, la conversación de grupo podría animarle a confesar su crimen. Una lejana esperanza. La psicóloga no puede obligar al autor a reconocer su acción, pero puede estrechar el círculo de los sospechosos si consigue acercarse a la personalidad de la persona buscada, a su psique. Porque la psicóloga busca huellas digitales en las tinieblas. En las tinieblas de nuestra alma.